Bienvenidos al canal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Oviedo. Encuentra inspiración, fe y esperanza con nosotros. Suscríbete y acompáñanos en este viaje espiritual. Hoy vamos a cantar un himno que nos habla del mensaje distintivo que tenemos, el mensaje de los tres ángeles, y con este himno comenzamos la meditación. Oremos. Buen Dios, buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos poder estar en tu casa, un grupo de tus hijos en esta tarde, un día más. Y queremos con gratitud expresar que nos sentimos, Señor, bendecidos por ti con cada cuidado y protección que has derramado sobre nosotros a lo largo de esta semana. También por la oportunidad de poder escuchar tu palabra en esta tarde. Y por eso pedimos no solo que nos perdones y que nos laves la sangre de tu Hijo, sino que también tu Espíritu obra en nosotros y de manera especial en el predicador para que su mensaje pueda ayudarnos a aferrarnos y a afianzarnos a Cristo y a la fe que hemos recibido. Quédate con nosotros, preside esta reunión, lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener una ofrenda musical antes de comenzar la meditación del pastor. Oh,
Muy buenas tardes. Feliz sábado. Es un placer saludarles a ustedes y quiero agradecerles muchísimo por el privilegio de estar aquí con nosotros en la iglesia. Yo sé que la semana es un poquito difícil, algunos quizás estudian o trabajan, el clima ha sido un poquito temperamental, a veces frío, a veces caliente, no se sabe qué podemos esperar, pero gracias por el esfuerzo, por estar aquí. Yo quiero también expresar un agradecimiento profundo por la hospitalidad del pastor Daniel y su amable esposa. Gracias, pastor, por aceptar que yo y mi familia esté aquí con ustedes esta semana. Esta es la última noche que estamos predicando la palabra aquí y mañana a las 11. Allí estaremos mañana, ¿verdad? Y será el último tema. Esta noche vamos a hablar sobre una porción del libro del Apocalipsis muy conocida para la iglesia, pero quisiéramos profundizar un poquitito más. El día de mañana vamos a estar estudiando el capítulo 10 del libro de Apocalipsis y viendo la relevancia. ¿Qué tiene que ver eso conmigo hoy, verdad? Porque eso se escribió hace 2000 años y pico atrás, pero para nosotros hoy, ¿qué significa eso? Así que de nuevo gracias, vamos a ir al texto, Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. El texto va a aparecer en la pantalla y voy a leerlo junto con ustedes, pero usted puede abrir su Biblia. Si usted no tiene su Biblia, puede usar el teléfono o las computadoras, si está en su casa, ¿verdad? Cualquier modo como usted pueda conectarse con la santa palabra de Dios es aceptable, no hay ningún problema. Un poquito en cuanto al contexto de este precioso libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue el último libro en escribirse del canon bíblico. Fue escrito por el Espíritu Santo a través de Juan, el apóstol de Jesucristo. Juan ya estaba viejito, tendría unos 95, 96, 97 años, quizás por aquí más o menos. No sabemos exactamente cuán viejito estaba. Había sido desterrado por el gobierno romano a la isla de Patmos, así que estaba solo, solitario, sin la familia, sin sus iglesias, completamente solo allá. Y cuando estaba en esa isla, Jesucristo vino. Esto es muy importante para mí, quiero sugerirte para ti también, el hecho de que Dios, Jesús, se comunica con nosotros. Y de acuerdo al texto bíblico, Jesús viene del cielo en persona cuando Él quiere venir. Él no está limitado a espacio ni a tiempo. Un ejemplo, vino y habló con Saulo de Tarso, ¿te acuerdas? En la luz vino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús vino. Y aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice el texto sagrado de que Jesús vino a la isla de Patmos para consolar a su hijo. Solitario, viejito, me imagino que estaba calvo, canoso, preguntándose quizás: ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa eso si yo he sido un pastor? Ustedes saben que Juan fue el más joven de los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos de Jesús. Toda su vida sirviendo a Jesús. Y llega al final de su vida, ¿verdad? Un poquito antes de retirarse, Juan, y se encuentra con lo peor que le puede suceder. Pero en ese momento, en esa crisis, en esa isla solitaria, en ese desierto, si ustedes me permiten, Jesús viene en persona. Y si ustedes estudian la Santa Biblia, eso es lo que Dios hace. La actividad divina con relación al ser humano, cuando estamos en el peor de nuestras situaciones, Jesús, Dios, se aparece. Cuando ya el ser humano no tiene opción, cuando no tenemos solución a nuestros propios problemas y situaciones, Dios viene, Dios se aparece, Dios
Dios está y el Señor viene a consolarnos. Y en esas circunstancias, viejito Juan solo, allí Dios revela a Juan, quizás uno de los libros más preciosos que podemos encontrar en toda la literatura, por supuesto dentro del canon bíblico. Así que es Dios quien viene. En medio del cielo vi volar, bueno, vamos a leer la pantalla, ¿verdad? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y ahorita, en un momentito, yo voy a tratar de interpretar cada frase para que entendamos un poquito más. Así que ese Evangelio era para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Gracias. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y yo salto al versículo 12 del mismo capítulo. Dice: aquí está la paciencia de los santos. Otras Biblias dicen la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que eso fue lo que Juan escuchó de los ángeles, y el cielo se abrió, y eso fue lo que él vio a 3 ángeles volando, y los 3 ángeles tenían cada uno un mensaje para la humanidad entera, particularmente para los no creyentes. Así que en el contexto vemos que Juan vio, en el libro de Apocalipsis, para entenderlo hay algo muy singular: Juan oye y Juan ve. No es como otros libros proféticos, como por ejemplo Ezequiel o Jeremías o Isaías, que dicen: vino palabra de Jehová a mí y me dijo, profetiza. No, aquí Dios demuestra al profeta. En otras palabras, dicen los eruditos que este libro es importantísimo, es crucial para que la raza humana lo entienda, y por eso es que este texto en forma singular se revela oralmente usando lenguaje humano, pero también se le muestra al profeta lo que él ve y lo que él necesita comunicar, escribir para la raza humana. Así que él vio la escena en el cielo abierto y él oyó el mensaje de los 3 ángeles, pero aparentemente no entendió. Otra cosa que Dios hace, que esto es un punto muy importante también, es que Dios explica. Y mañana voy a hablar un poquito más de esto. A través de la Biblia tenemos porciones de la Biblia que fueron selladas. Por ejemplo, el libro de Daniel, la última parte de Daniel, Dios le dice a Daniel: sella el libro y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Quizás sí, pero les recuerdo, ¿verdad? Así que Dios le dice a Daniel, el profeta Daniel: cierra este libro y séllalo hasta el tiempo del fin. Cerrado y sellado. El libro de Apocalipsis está abierto. Es para que toda la humanidad lo entienda. El problema que tenemos en esta sociedad es que la gente, en vez de estudiar el texto bíblico y tratar de entenderlo basado en la Santa Biblia, lo que hacemos es que empiezan alguna gente a inventar teorías.
ideas humanas, filosofías, forma de entender las cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces nosotros tenemos que tener un cuidado profundo de venir al texto bíblico con humildad y suplicar que Dios, el Espíritu Santo, nos explique para entenderlo, ¿verdad? Y por supuesto ayuda, ¿verdad? Un buen pastor, un buen catedrático que nos ayude a entender. Pero esto fue lo que pasó, así que Juan vio y oyó, y dice que él vio un ángel, tres ángeles, 1, 2 y 3 ángeles, y en el griego con angeloi significa mensajero. Otro punto muy importante del libro de Apocalipsis es que es un libro altamente simbólico. En otras palabras, dentro del contexto, todo esto es simbólico. Es más, en el primer capítulo, versículo 2, dice que Dios reveló a Juan en símbolos todo lo que iba a suceder en el planeta Tierra, y está sucediendo y va a suceder en el futuro cercano. Así que el ángel aquí muy posiblemente no es un ángel literal que vuela por aquí, encima de esta ciudad, Oviedo. Estamos en Oviedo, ¿verdad? Quizá no vemos un ángel, ¿verdad?, con alas, volando por aquí, gritando, temed a Dios y dale gloria, ¿verdad? Es algo simbólico, es un mensajero. Es un agente mandado por Dios para proclamar un mensaje especial. Algunos dicen que eso es lo que está pasando con la fe, muy particularmente con la fe adventista, que Dios ha permitido que se use ¿cómo se dice? Multimedia. Las redes, el Zoom, Facebook, multimedia. Gracias. ¿Verdad? Y a través de estos medios se está publicando el mensaje y eso va literalmente a todo el mundo. Y algunos dicen, esa profecía se está cumpliendo ahorita mismo en el mundo. ¿Verdad? Y esa profecía aquí hace eco de lo que Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 14. Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles, no los creyentes, los gentiles, y entonces vendrá el fin. Es la misma profecía, y dicen los expertos que se está cumpliendo a nuestros ojos. Esta parte de la profecía se está cumpliendo. El ángel está predicando. La otra palabrita aquí dice que el evangelio eterno dice allí, el evangelio eterno, y ese evangelio son las buenas nuevas. Evangelion del griego, que significa buenas noticias. Y te cuento un poquito el contexto, cómo la gente entendía esa palabra. Evangelio era dentro de la guerra, cuando salían de una ciudad a pelear el rey, idealmente, ¿verdad?, salía con el ejército a pelear, y no peleaban dentro de la ciudad como hacemos hoy en día. Hoy en día, por lo menos las grandes potencias mundiales no permiten la guerra dentro de su país, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos nunca ha permitido una guerra en el territorio norteamericano. ¿Dónde va a pelear? A otros países. Eso ha sido a través de la humanidad. En aquel entonces algo similar. Salía el rey a un valle a pelear la batalla en contra de su enemigo y colocaba centinelas en las torres de la ciudad, mirando con atención, porque querían recibir noticias de la batalla. Y de pronto venía alguien, un corredor entrenado de la batalla, venía hacia la ciudad y traía el evangelio, traía buenas noticias, y todo el mundo de la ciudad estaba esperando que llegara el corredor, el vocero, que llegara ese individuo y que nos dijera las noticias. Queremos escuchar cómo nos fue en la batalla y qué queremos escuchar.
que hay victoria, ¿verdad? Eso es lo que querían escuchar y eso es lo que la raza humana quiere escuchar y necesitamos escuchar, que había victoria. Entonces esa frasecita, el Evangelio es eso, que nosotros tenemos que anunciar el hecho de que para el humano hay victoria en Cristo Jesús. Que nosotros por fe, el Señor Jesús ya venció al diablo, venció el pecado, venció la muerte, y que Jesús da esa victoria a ti y a mí, y nosotros somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, o sea la iglesia, ustedes y yo, hemos vencido al diablo por la sangre de Cristo Jesús. Y ustedes ven en el Nuevo Testamento esa frasecita, en Cristo hay victoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo y en la sangre de Cristo Jesús. Así que esas son las buenas nuevas de que ya Jesús murió, ya Jesús ganó la victoria, y ganó la victoria para Él como el Hijo de Dios, y ganó la victoria para la iglesia, porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y no somos dos entes, somos uno. Esto fue explicado claramente por Jesucristo en Juan 15, en la parábola de la vid verdadera. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois, como decimos aquí en España, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, no es Jesús y la iglesia como dos cosas separadas, porque la cabeza no está separada del cuerpo, es un ente, es uno. Así que la iglesia y Cristo somos uno. ¿Sí me entendieron eso, verdad? Jesús y la iglesia somos uno. Y en el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero particularmente en el Nuevo Testamento, Jesucristo es muy celoso de su iglesia. Jesucristo la defiende, Jesucristo la aconseja, Jesucristo ama a la iglesia, Jesucristo le da mensajes a la iglesia, y ese es el Evangelio. Las buenas nuevas es que tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Victoria sobre el pecado. Ya el pecado no tiene hegemonía sobre tu persona. En otras palabras, si tú me estás escuchando esto y tienes una codependencia del alcohol o del tabaco o de alguna droga, en Cristo Jesús tú puedes tener victoria por la sangre del Cordero, porque Jesús nos da esa victoria. En Jesús ya no está el poder del diablo en contra tuya o el pecado, hay liberación, hay victoria. Y en Jesús ha llegado el año del jubileo para la iglesia, para nosotros. Así que ese es el Evangelio eterno. Dice que hay que predicarlo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, se está haciendo en toda España y en todo el mundo. Hay que proclamar el mensaje de Jesús. Y como les recordaba en la semana, se hace de toda manera posible. Bíblicamente se hace a través de un micrófono, en un salón como esta iglesia, se hace por Zoom, se hace por Facebook, se hace en persona, se hace a través de libros, de revistas, platicando con algún amigo, con la comadre, con el compadre, mientras que usted come, ¿verdad? Mientras que trabaja, todo el tiempo, en toda manera posible, debemos de predicar el Evangelio. Dice, para predicarlo, y esa palabra en griego es muy importante porque es keruzo, y es para proclamarlo en alta voz. Megafoné es la palabra, es proclamarlo en alta voz, o sea, clarito, que la gente lo entienda, que no haya dudas, que quede cristalino el mensaje. Ahora, la persona tiene la opción de decir, yo no creo en eso. Esa es la opción de la persona, ¿verdad? Pero del predicador, del anunciador, del ángel, el trabajo del ángel es que el mensaje quede claro, que quede bien clarito, que es lo que Dios ha revelado y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y en la Santa Biblia, damas y caballeros, hay una verdad absoluta y su nombre es Jesucristo.
Y en la Santa Biblia no hay negro y gris y medio negro, no. Con Dios es o blanco o negro. O estamos con Dios o no estamos con Dios. Y esa es la decisión que tenemos que tomar todos nosotros, ¿verdad? Por fe quizás no entendemos todo lo que Dios ha revelado, quizás no entendemos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Pero decimos, yo he hecho mi destino con Jesucristo. Yo quiero mantenerme fiel a Jesús. Yo quiero ser fiel a mi Dios. Yo quiero obedecer la santa palabra de Dios. Es una decisión personal. Una decisión personal. Y de paso, no tiene que ser una decisión, ¿cómo es la palabra? Bueno, me explico. Mucha gente, yo trabajo en California, en Estados Unidos de Norteamérica, y mucha gente allá estamos dando el mensaje. Y mucha gente viene y escucha, vamos a sus casas, tenemos grupos pequeños y todo. Y cuando llegamos al estudio del bautismo, la gente me dice, pastor, no quiero bautizar. Ok, no hay problema. ¿Me permite preguntarte por qué? Y empiezan a titubear, pero casi siempre me dicen, ay pastor, porque es que no estoy listo. Ok, una pregunta más, ¿sí? ¿Qué necesitas para estar listo? No, pues no sé. Otro me dice, mire pastor, es que si yo me bautizo, pues tengo que dejar de ¿cómo se dice? De levantar el codo. Allá es la tequila, ¿verdad? Aquí es la... Bueno, y me dice, si yo me bautizo tengo que dejar eso y yo no puedo. Y empieza a darme las razones por las cuales no quieren entregarse a Jesús. Y finalmente llegamos al punto. El punto es que mucha gente quiere llegar a la perfección o llegar a un estado psicosocial, emocional y religioso donde hacen todo por el libro, perfectamente, antes de entregarse a Jesucristo. Pero damas y caballeros, eso no está en la Biblia. En la Biblia el mensaje es: cuando oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el momento en que usted escucha el mensaje de Dios, en ese momento Dios le llama. Y entonces usted tiene la opción, y yo ruego a usted y a Dios que lo acepte a Jesús como Salvador personal. Entonces es ahora cuando tenemos que tomar esa decisión. Pero el mensaje tiene que ser claro y tiene que ser audible para predicarlo. Un puntito más, y alguna gente, quizás esto puede sonar nuevo para algunos de ustedes, and that's okay. Eso está bien, que sea algo nuevo, que aprendamos algo que no hemos escuchado antes. Pero dice, para predicarlo a los moradores de la tierra. Esa frase es muy interesante, porque el mensaje se da aquí para la iglesia. Sí, tengo que ser claro una vez más. El mensaje se da para la iglesia. Porque hay mucha gente en la iglesia que son religiosos, pero no santos, o no salvos todavía. Entonces el mensaje hay que darlo en la iglesia. Hay que repasarlo como un buen padre. ¿Verdad? Mi papacito me decía a mí todos los días, la repetición es la madre del aprendizaje. Tiene que seguir repitiendo. Ustedes saben los padres, ¿verdad? Los hijos hay que decirle una vez y a los 5 minutos la misma cosa hasta que vayan aprendiendo. Entonces el mensaje es para la iglesia, yes. Pero dentro del contexto del texto, el mensaje es para los no creyentes. Esa frasecita, los moradores de la tierra, son aquellas personas que todavía no han tomado la decisión de entregarse a Jesucristo y aceptarlo como Salvador personal. Y para esto cito una eminencia, porque yo soy reflejo de mis maestros, ¿verdad? Yo he aprendido de los demás. Ranko Stefanovic, no sé si pronuncio bien, ¿han escuchado hablar de él? Es de aquí de Europa. Ranko es un erudito en Andrews University, escribió el comentario bíblico adventista sobre el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Está en un montón de idiomas: inglés, francés, español, etc. Y él estudió su tesis doctoral sobre este libro,
Y entonces él nos instruye de que esa frasecita, para predicarlo a los moradores de la tierra, esa frase, los moradores de la tierra, son los que no han aceptado a Jesús como Salvador personal. Entonces ese mensaje de los 3 ángeles va enfocado a los no creyentes, a toda persona que todavía no se ha comprometido con Jesucristo. Muy bien, así que aquí está el primer ángel, y vamos a ir, de verdad, rapidito, me quedan como 15 minutos. El primer ángel dice: teme a Dios. Ahora, esa palabra no es de tenerle miedo a Dios. Yo espero que nadie aquí presente le tenga miedo a Dios. Esa figura de Dios como un ser enorme en el cielo, que está mirándote a ti bien serio con un látigo para castigarte cada vez que tú piensas un mal pensamiento o te llega un recuerdo de la primera novia que tuviste, y el Señor ¡pum!, enseguida te castiga. Ese no es el Dios de la Biblia. Aquí dice: temer a Dios significa vivir con un profundo respeto en la presencia de Dios. En inglés se dice, si alguien escucha esto en inglés, to live in awe of God. Vivir en nuestra mente, en nuestro corazón, pensar y hablar de tal manera que sentimos un profundo respeto por lo divino, por Dios. Y a eso se refiere, a ese llamado a la humanidad, de que al Dios del cielo tenemos que respetarlo profundamente. Y por supuesto todo esto es un eco de lo que está en la Torá, ¿verdad? La Shema para el hebreo es la porción más sagrada de toda la Torá, y dice: escuche, oh Israel, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces ese respeto, ese es el llamado, para que todo ser humano decida: yo voy a respetar a Dios, el Dios del cielo. Muy bien, el primer ángel dice: dale gloria. ¿Y cómo se le da gloria a Dios? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo se le da gloria a Dios? Sí, obedeciendo a Dios. Cuando Dios manda, y yo digo: sí, Señor, y obedezco, le doy gloria a Dios. Pero hay quizás otra manera como se le da gloria a Dios. Les ayudo un poquito, contando los grandes actos de Dios. En el texto bíblico, los grandes actos de Dios, pues es la creación, es el éxodo, es las apariciones de Dios en el monte Sinaí. En nuestra vida, en mi vida y la tuya, darle gloria a Dios es contarle al amigo lo que Dios ha hecho en tu vida. Por ejemplo, yo quiero darle honra y gloria a Dios porque hace 2 años y medio, un viernes de tarde, me sentí muy mal y mi esposa me vio aquí detrás de la oreja una mancha negra, y estaba bendecida y me dijo: tiene que ir al médico inmediatamente. Y pues cuando la mujer habla, uno obedece, ¿verdad? Entonces yo fui al médico, me examinaron, me sacaron un pedazo de la piel allí, y me dijeron: te vamos a llamar. Me llamaron un viernes como a las 2 de la tarde. Fui a recoger mis hijos de la escuela, fui al médico allí en Corona, California, y el médico me dijo: tengo malas noticias, usted tiene cáncer en la piel, basal cell carcinoma. Yo no sé cómo se dice en español, pero cáncer de la piel. Y me dijo: de ahora en adelante usted no puede estar en el sol, y me dio un montón de cosas que no hacer y qué hacer. Y yo pues me angustié, porque pues yo no soy médico, ¿verdad? Llamé a varios médicos, amigos, y me dijeron: no te preocupes tanto, Caleb, es de la piel, ¿verdad? Pero el médico me dice: no, puede aparecer en otro lugar, y en otro lugar, y en otro lugar. Así que yo me asusté tanto que empecé a preparar ya mi testamento y ¿verdad? Dejar las cosas arregladas, porque yo pensé que era el final. Pero llevé el asunto en oración a Dios, y la iglesia empezó a orar. Y regresé a los 3 meses, porque me seguían haciendo exámenes. 3 meses regresé, me dijeron: está haciendo muy bien, no ha aparecido nada en ninguna otra parte, pero sigue vigilando, dile a tu esposa que te ayude. Pasaron 6 meses, no regresó absolutamente nada, y después de la última cita el médico me dijo: mire, usted está limpio de cáncer en la piel.
Pero quizás alguien dice, bueno, pues eso es buena suerte. O alguien dice, bueno, pues quizás usted dejó de salir al sol. Yo lo tomo como un milagro de Dios. Y cuando yo cuento esto, lo que Dios ha hecho en mi vida, yo le estoy dando gloria a Dios. Estoy dando gloria a Dios. Dentro del contexto aquí, la iglesia está sufriendo en el libro de Apocalipsis y Dios pide que le demos gloria a Él a través del testimonio. Dice, adora a Dios, adora a Dios. Y una vez más, ¿cómo adoramos a Dios? ¿Cómo adoramos a Dios? Nos reunimos, ¿verdad? Hay un fenómeno actual, todos lo sabemos, ¿verdad? Mucha gente que nos acostumbramos por el asunto de la pandemia, nos acostumbramos tanto a estar en casita y sentadito, bien cómodo en su silla, y de ahí miran el programa, hello, bienvenidos en Zoom y toda la cosa, ¿verdad? Pero el ideal, lo que Dios pide es que la iglesia se congregue. Es más, damas y caballeros, la palabra en griego, la que Dios utilizó para determinar su iglesia, es eclesía. Y el significado de esa palabra es reunión de personas, de seres humanos que nos reunimos para mirarnos a los ojos y decirnos cómo estás, cómo te ha ido, dar un abrazo, un beso en el cachete, para mostrar el amor de Dios. Entonces, de esa manera nosotros cumplimos la adoración a Dios. Por supuesto, el Santo Sábado es el día del Señor, y esto bíblicamente, damas y caballeros, con toda la honestidad, si usted es fiel a la Biblia y estudia la Biblia exegéticamente, no hay vuelta que darle. El día de Dios es el día séptimo, el día de la semana, el Shabbat. De paso, eso lo eligió Dios, no el hombre. Dios dijo, voy a llamar a este día Shabbat. Y Dios dijo, yo elijo ese día para yo estar con mi pueblo. Eso lo hizo Dios. Entonces, si alguna otra organización o persona dice, no, Dios dijo, es el Shabbat, es ese día, y la Biblia lo dice, pero yo quiero decir que es otro día. Eso no está bíblicamente correcto, ¿verdad? O sea, ¿quién soy yo, el ser humano, para cambiar lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho? Entonces nosotros creemos, como Dios manda en su santa palabra, que parte de la adoración a Dios es venir y descansar el sábado santo. Ahora, el sábado no es para mantenérsela durmiendo, ¿verdad? La siesta es buena, pero no todo el día. No todo el día. El santo sábado es para hacer el bien. Para hacer el bien, para venir a la iglesia, llenar su espíritu, su mente de la palabra de Dios, cantarle a Dios, estar con los hermanos y después hacer el bien a alguien, ¿verdad? De esa manera se adora a Dios. Y dice que tenemos que temer a Dios y darle gloria y adorarlo a Él porque Él es creador de todo lo que existe. Una vez más, esto es otra cosa que es clara. Dios creó todo lo que existe. Yo sé que hay teorías y más teorías, pero lo que más hace sentido es el creacionismo. Es más, ¿verdad? Si alguien elige creer en la evolución, necesita más fe para creer en la evolución que para creer en el creacionismo. Y la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios es el creador, y aquí en la profecía bíblica dice, ¿por qué tenemos que adorarlo? Porque Él es el creador. Y damas y caballeros, Él es el creador de todo lo que existe, de tu persona y de mi persona. No solamente nos creó a la imagen de Dios, sino que nos sostiene. La vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Si Dios quiere, yo, ¿verdad?, dejo de existir en este planeta. Entonces Dios es creador y por eso merece nuestra adoración. Y número 2, ¿por qué debemos de temer a Dios y darle gloria y adorarlo? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. Ahora, damas y caballeros, yo voy a citar a otro erudito. Su nombre es Jerry Moskala. ¿Alguien ha escuchado hablar de él? ¿De dónde es el pastor? A mí se me olvida. Aquí de Europa. También
a mí se me olvida su nacionalidad, pero él escribió un libro y ha hecho presentaciones, está en YouTube, y ha presentado las diferentes divisiones en la Iglesia Adventista a esta temática, y él ha ayudado a la Iglesia a entender esto del juicio de Dios. Y el juicio de Dios, una vez más, no es para castigar al ser humano y a la tierra. El juicio de Dios es para traer gloria a su nombre. Y él dice, Jerry Moskala dice, escribió y prueba bíblicamente de que hay 7 fases de juicio. No son 1, ni 2, ni 3, son 7 fases. Se las voy a mencionar bien rapidito. Hay un juicio antes de la cruz. Ese juicio es en figura, para que el hombre entienda. Número 2, la segunda fase es en la cruz del Calvario. En la cruz, sobre la cruz, el juicio de ese Dios se llevó a cabo allí el viernes en la tarde en el monte Gólgota. Número 3, durante la vida tuya y la vida mía. Ahorita mismo estamos siendo juzgados. ¿Y de qué manera sucede eso? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que creamos en Jesucristo. El que cree ya no va a condenación, dice Dios en Juan. Entonces, esta fase del juicio, de la decisión personal que está en el presente. Hay un juicio pre-advenimiento. En la literatura de la Iglesia le llamamos el juicio, ¿cómo se llama el juicio antes del advenimiento de Cristo? Investigador, juicio investigador. Y yo voy a leer para ustedes un texto. Quiero que abra su Biblia bien rapidito y lo subraye, porque esto es importantísimo. Este texto en cuanto al juicio, del cual los mensajes de los 3 ángeles lo mencionan, se encuentra en Daniel, el capítulo 7, dice, capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando, el profeta una vez más ve, el cielo se abre para Daniel y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él y miles de miles le servían. Y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, este es mi punto, damas y caballeros, que aquí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, cuando dice, demos honra y gloria a Dios, es porque la hora, el tiempo de Dios, de juzgar ha llegado. ¿De juzgar a quién? Ok, regreso a Stefanovic. En su investigación concluye que en este momento, o en el texto aquí de Apocalipsis 14, Dios ha llegado el juicio de Dios en contra de los ángeles buenos y ángeles malos. En el reino de los cielos, este juicio se lleva a cabo en el reino de los cielos. Dios está juzgando a Satanás y todos los demonios, y está juzgando a los ángeles que decidieron ser fiel a Dios, y Dios está determinando ese juicio. Apocalipsis 14:7, la hora de su juicio es, una vez más, juzgando a los ángeles. Se lleva a cabo en el cielo, no en la tierra, y no tiene que ver con el ser humano. ¿Ok? Muy bien. Número 5, otra fase del juicio es en la segunda venida de Cristo Jesús, es otra fase del juicio. Número 6, durante el milenio, otra fase del juicio, y el juicio final o ejecutivo es después del milenio, cuando Cristo regrese aquí al planeta Tierra. Así que por eso tenemos que darle honra y gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El ángel, el número 2, dice, Babilonia ya cayó porque ha engañado al mundo con una religión falsa. Yo he
parafrasear los textos, ¿verdad? Así que Babilonia que es un conjunto de ideologías humanas, ha engañado al mundo y Dios ha juzgado a Babilonia y Babilonia ha caído. Y el tercer ángel lo siguió diciendo: no adore a la bestia, bien claro, no adore a la bestia, no adore la imagen de la bestia, no reciba la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque si algún ser humano no adora a Dios, sino que adora a la bestia, o adora la imagen de la bestia, o recibe la marca de la bestia, entonces se va al infierno. Eso es lo que dice el texto bien clarito. Ahora alguien ahí estaba predicando en California y me dijo: "Ay, pastor, no menciona esa palabra infierno, usted le mete miedo a la gente". ¿Verdad? El infierno en la Biblia no es lo que el novelista, la Divina Comedia, ¿es lo que se llama? Hay un libro que fue escrito por Dante, donde dice que el infierno es una novela, damas y caballeros. ¿Saben qué es una novela, verdad? Es la imaginación de un escritor, y él escribió esta novela y aparentemente mucha gente y algunas religiones han tomado esa novela como si fuera la realidad en cuanto al infierno. El infierno bíblicamente y particularmente en el libro del Apocalipsis es una existencia sin Dios, sin esperanza, sin ninguna esperanza de perdón, de salvación, de vida. Es una existencia completamente sin Dios. Entonces ahí tenemos el tercer ángel, ¿verdad?, que da su mensaje. Y el versículo 12 del mismo capítulo anima a la iglesia. La iglesia dice, el texto dice: hermanos y hermanas, los tiempos son difíciles. Y mucha gente se va a ir de la iglesia, va a abandonar la fe. Jesús mismo preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá fe en la tierra? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero el llamado del texto bíblico es persevera. Entonces yo te invito a que perseveremos, que nunca tires la toalla en tu fe, de paso en tu familia. Nunca tires la toalla. ¿Tienes problemas? Claro que sí. Dificultades, conflictos en la iglesia, fuera de la iglesia, pero usted manténgase firme por la gracia de Dios. Y usted dígale al Señor: Señor, arrópame, abrázame, Señor, dame inteligencia, dame lo que necesito, dame diplomacia para lidiar con los problemas, dame paciencia, Señor, pero manténme firme en la fe. Si ustedes me preguntan cuál sería la necesidad más grande de la iglesia hoy en día, es esa. Dos cosas necesitamos como iglesia. Número uno, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes en la historia de la humanidad. Necesitamos que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros. Y número dos, necesitamos que Dios haga el milagro de la fidelidad en la vida de cada uno de nosotros. La palabra, y se lo mencioné anoche, es upomoné. Ven ustedes allí, se lo puse en paréntesis. Upo es bajo, moné presión. En otras palabras, como cristianos, como adventistas del séptimo día, nosotros a veces estamos bajo presión social, presión económica, ¿verdad? Cualquier clase de presión. Y allí es cuando Dios nos dice: mantente fiel y firme, persevera en la fe. Así que ese es el llamado, número uno. Número dos, guarde los mandamientos de Dios. Y ustedes saben cuáles son los mandamientos, ¿verdad? ¿Cuáles son los mandamientos? El decálogo, los 10 mandamientos, se resumen en dos: no tenga otro Dios sino al Dios del cielo. Y número dos, ame a todo ser humano como lo ama Dios. Jesús dijo: si usted cumple esos 2 mandamientos, usted ha cumplido la ley. Y además de eso, pues es todo lo que Dios ha enseñado. Y número 3, guarde la fe de Jesús. Guarde la fe de Jesús, no la fe del humano. Mucha gente dice: entonces tengo que guardar mi fe.
Pero es que la fe tuya y la fe mía es tan inconsecuente, fallamos tanto. Entonces se trata aquí en el texto de la fe de Jesucristo, porque Dios ha prometido salvarte y Él te va a salvar por la sangre de Cristo Jesús. Mi llamado para usted esta noche es: ¿cuántos de nosotros queremos mantenernos fieles a Cristo Jesús? Levante la mano, por favor. Vamos a orar. Querido Dios en el cielo, gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por el mensaje que tú nos mandas a la iglesia y a los que todavía no conocen a Jesucristo. Y tú nos dices que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que rendirle gloria y honra, querido Dios. Y por favor te suplicamos que nos mantenga firmes en esta fe que tú nos has dado. Gracias y oramos en el nombre santo de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Tenemos ahora otra ofrenda musical y luego vamos a terminar cantando todos juntos Mi vida al servicio de Dios. Podré yo
muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a ser esos ángeles que llevemos, Padre eterno, las buenas nuevas de salvación a este mundo que perece. Bendice a tu iglesia, Señor. Te pedimos que bendigas también al pastor Caleb, que seas con él, con su familia. Gracias por todo ese deleite espiritual que hemos tenido, Señor, y que mañana se terminará. También te pido que bendigas al pastor y a todos los miembros que hemos estado en esta semana y los que han escuchado los temas mediante el Zoom. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu palabra y por tu amor. Todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.